¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí me ando acomodando apenas por aquí. En unos minutos vamos a comenzar a estudiar lo que es este tema de hoy de soy ayuda a la medida. Ayuda a la medida. Entonces, en unos minutos, un par de minutos, ya un minuto más, vamos a comenzar y te voy a pedir que vayas etiquetando allí a tus amigas, a las chicas que sabes que están en el grupo, que siempre nos acompañan, perdón, que me estoy acomodando apenas, que siempre nos acompañan cada semana, pues te voy a pedir que las vayas etiquetando y que obviamente en un minuto vamos a comenzar y que si te gustó este mensaje, pues le des compartir para que no se quede nada más entre tú y yo, sino que también salga a otras personas, ¿verdad? Y sea de bendición para ellos. Entonces, en un minuto y comenzamos. Vamos a ver aquí. Ok. Son las 5 en punto, entonces vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que me das de poder estar aquí reunida de manera virtual con tus hijas, con tus hijos que también a veces se nos cuelan para escuchar el mensaje. Bendícelos, bendice este tiempo, permite que tu Espíritu Santo prepare la tierra de nuestros corazones y que este mensaje caiga en tierra buena y de fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús, toma control de todas las cosas. Amén y amén. Pues bueno, hace algunos meses, por no decir que ya casi 2 años, que estudiamos el libro de Cautivante. Y luego después de estudiar Cautivante, estudiamos otro libro. Hola Rosy, estudiamos otro libro que ahorita se me escapa el título, pero que era de la misma autora del libro de Cautivante. Y ahí en ese libro aprendimos lo que era ser una ayuda idónea. Pues bien, durante estas semanas yo he estado estudiando acerca del valor de la mujer, del valor correcto. Y algo que yo estuve viendo y que al menos Dios me está hablando es sobre ser esa ayuda a la medida o ayuda idónea. Y más que nada, porque bueno, hace apenas unos cuantos días se celebró en México y a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y entonces pasa que siempre que se celebra ese día, pues se levanta una bandera por el feminismo, pero nunca se habla acerca del rol importante y principal de nosotras como mujeres, al menos a la luz de la palabra. Y así que me di a la tarea y dije, si algo quiero hacer o algo del por qué nació este grupo, era por hablar a otras mujeres como yo y aprender juntas de cuál es nuestro verdadero rol dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia, dentro de la sociedad, de acuerdo a Dios, al corazón de nuestro Señor. Entonces me di cuenta que efectivamente la batalla de los sexos, como la conocemos todos, comenzó desde la creación, desde Génesis 1. Desde ahí comienza esa batalla de los sexos. Eva fue creada como una solucionadora y dadora para el hombre, es decir, Adán. El propósito por el cual Dios creó a Eva era para solucionar, no para solucionar un problema de Adán, no, sino para ayudar, para complementar, para venir a ser esa ayuda idónea que junto con Adán pueden establecer el reino de Dios. Una dadora de vida, que es algo muy importante. Pero a veces cuando nosotras como mujeres escuchamos el término de ayuda idónea, como que nos pasa como en la película de Terminator, aquí como que nos ocurre algo así de, nos hace un ruidito que no nos deja. Es como que si nosotras pensáramos que no estamos al mismo nivel del hombre. Entonces, no veamos de esa manera que fuimos creadas en una desventaja. El sexo femenino, y tampoco pienses que solamente Eva fue creada para eso, sino que el sexo femenino, el género femenino,
fue creado con un propósito, ser una ayuda a la medida. En el hebreo es ser. Esa palabrita que viene allí, ayuda idónea para Adán, significa ser. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, nos vamos a dar cuenta que podemos ser líderes, que podemos ser maestras, que podemos ser enfermeras, abogadas, médicos, cualquier profesión o cualquier oficio que uno quiera desempeñar, lo podemos lograr hacer. ¿Por qué? Porque así fuimos creadas, porque ese fue el propósito de Dios para cada una de nosotras en el género femenino, como mujeres que somos. Entonces, Dios nos hizo con emociones muy diferentes a los hombres. Aun y cuando hubiésemos sido hechas a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y tenemos la misma imagen y la misma semejanza de Dios, somos diferentes. El hombre y la mujer son diferentes y tenemos un rol diferente cada uno, pero que se complementa para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, y ese propósito de Dios viene en parejas. Entonces, volvamos acá. Dice, Dios nos hizo con emociones muy diferentes a los hombres por la simple y sencilla razón de poder cumplir con ese propósito de ser ayuda a la medida. Y quiero que hoy te quedes con ese concepto de ayuda a la medida. Y te voy a decir por qué. Porque ayuda a la medida, lo vamos a ver un poquito más adelante, en hebreo quiere decir ser kenegdo. Eso es una ayuda a la medida. Así que yo quiero que te quedes con eso, no con el concepto que siempre conocemos de ayuda idónea, sino con el de ayuda a la medida. Entonces, muchas mujeres batallan con ese concepto. Yo puedo decirte que personalmente yo batallé con ese concepto, con el concepto de ser ayuda a la medida. Y más, ¿por qué? Porque vengo de una familia en donde ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo, pasando por la enfermedad de mi mamá y que nos hemos dado la tarea de estudiar espiritualmente nuestras generaciones, entre mi hermana y yo, su esposo, mi esposo, para poder ver por qué razón otra vez estamos batallando con el cáncer, entonces nos damos cuenta que por generaciones siempre las mujeres están allí mandando, gobernando, dirigiendo, pero no en una manera positiva, no en una manera que son ser kenegdo para los hombres, sino en una manera en donde a los hombres se les apachurra a tal grado que las mujeres quedan viudas muy jóvenes. O cuando no quedan viudas jóvenes, resulta que quedan viudas ya grandes, pero no ves hombres. O sea, son muy pocos hombres. En su mayoría son mujeres las que están en la familia. Entonces, dándonos cuenta de eso, y yo habiendo crecido en una familia de ese tipo, pues yo batallaba con eso de que tengo que ser, yo era como que tengo que ser una ayuda idónea para mi esposo. En lugar de pensar que yo debía ser o que yo ya era una ayuda a la medida para él. Es decir, que Dios me había formado desde el vientre de mi mamá para que en un momento dado yo encontrara a mi esposo y él me encontrara a mí y juntos cumpliéramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Tanto de su propósito como mi propósito, como el propósito en conjunto como familia, como matrimonio, como pareja. Entonces, una vez que yo entendí que no es que había una jerarquía, sino que realmente había un lugar que espiritualmente había sido dado por Dios, es que entendí que era ser kenegdo, perdón. Entonces quiero que vayas a Génesis 2. Vamos a leer, yo voy a leer de la Reina Valera del 95, Génesis 2. Ahora sí me voy a poner mis lentes porque luego ando haciéndome la valiente de que veo y no veo. Entonces, Génesis 2, no veo las letras chiquitas. Ok, Génesis 2, 18 al 20. Y vamos a ver esto. Dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
le haré ayuda idónea para él. Y el hecho de leer esa ayuda idónea es como que, ay, es que nosotras somos las que venimos a salvar al hombre, es que nosotros le vamos a hacer el favor al hombre. No, 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 no. O sea, entendamos que en el hebreo es eser, ¿ok? Eser kenegdo. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Así como nosotros conocemos el nombre de todos los animales, de todos los seres vivientes, así los llamó Adán. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero no se halló ayuda idónea para él. O sea, no se encontró ser para él. No se encontró déjenme mirar acá donde lo tengo, no se encontró algo que lo ayudara a solucionar, algo que ayudara a dar vida. No lo encontró, no lo encontró. Dice, y entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, y quiero que se queden con esta parte, dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos. O sea, Adán reconoció que todo lo que había en la creación, nada le pertenecía. O sea, nada era como él, nada. Entonces, si estamos buscando o pensando que nosotras somos menos que los hombres, no es así, porque Adán dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Ok? En otra versión dice, será llamada, déjenme ir a la otra versión porque ahorita se me escapa. A Nueva Biblia Viva dice, también dice mujer. Varona, dice, será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, somos parte. No es que él sea más, los hombres sean más, no somos iguales. Y a los ojos de Adán la mujer era igual que él. Entonces, algo que nosotros vamos a ir estudiando es cómo somos ese eser kenegdo. El contexto de esta parte que nosotros estamos leyendo de Génesis 2, 18 al 20, es que la mujer, ese eser con Z, eser, fue hecha con una importancia vital, fuimos creadas con una importancia vital. ¿Para qué? Para proporcionar actos poderosos de rescate y de soporte al hombre. ¿Sí? El hombre por sí solito no puede estar solo, dice, no puede estar solo. Le haré un ser, o sea, le voy a dar un soporte, le voy a dar algo que haga actos de rescate. Y no es que somos rescatadoras, sino que junto con él rescatamos. Eso es lo importante. Y soportamos. En el Antiguo Testamento la palabra es ser, y es donde vamos ahora a entender y tomar esa identidad que tenemos de mujeres. 21 veces está nombrado es ser. 2 se refiere a Eva. 3 en un contexto militar, y más que nada cuando vemos en Jueces, cuando Débora tiene que pues tomar simplemente el frente de la batalla y dar dirección porque no había ningún hombre que lo hiciera. Entonces entra Débora como eser. Después 16 veces más se refiere a Dios mismo como eser, es decir, como nuestra ayuda. Cuando nosotros estamos pidiendo ayuda a Dios y le decimos, Señor, sé nuestro sustentador, sé mi ayudador, no quiere decir, y quiero que pongan esta atención en esto, no quiere decir que estemos como en una jerarquía. Estamos diciendo, Señor, necesito de ti. Sin ti no puedo hacer las cosas. Y la palabra misma nos lo dice, separados de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando nosotros pedimos ayuda de Dios y lo reconocemos como nuestro ser, entonces estamos reconociendo un rasgo de carácter de Dios.
el ayudador. Así como Dios es fiel, así como Dios es amor, justo, misericordioso, bondadoso, justicia, como es proveedor y todos los rasgos de carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, Ezer es uno de ellos. Y qué hermoso es saber que Dios nos hizo con ese rasgo de carácter a ti y a mí, con el rasgo de Ezer. Entonces, esa sencilla palabrita de 4 letras, Ezer, fue usada por el Espíritu Santo para describirnos a ti y a mí. Y fue Eva quien proveyó de fuerza vital a Adán. Y se convierte en ese Ezer kenegdo, es decir, esa ayuda a la medida. Porque tú eres Ezer kenegdo de tu esposo o de, no sé, si vives a lo mejor no te has casado y estás en pareja, bueno, aún así eres Ezer kenegdo de esa pareja. O a lo mejor estás de novia y pronto quieres casarte, pues vas a ser Ezer kenegdo de ese varón, de ese chico con el que quieres casarte. O a lo mejor estás soltera y estás pensando de quién voy a ser ese Ezer kenegdo que está por ahí afuera buscando esa ayuda idónea, esa ayuda a la medida, porque eres hecha a la medida para alguien. Así como en las películas de Cenicienta, ¿no? Buscaba al príncipe con la zapatilla que él traía y que solamente esa zapatilla le quedaba a una sola chica porque era a la medida. Bueno, es igual. Tú eres como que esa zapatilla que va a usar, pero no para pisar, entiéndanlo bien, es como que tú eres, estoy dando un sentido figurado, eres esa ayuda a la medida para ese varón que está ahí para ti esperando o que quizás ya está ahí y que es tu esposo. Entonces, no hay una subordinación implícita, no hay absolutamente nada. Nada hay de que, es que el hombre está primero y luego abajo. No. Para poder ser ese Ezer kenegdo, que necesitamos conocer ese valor único que tenemos cada una de nosotras. Poder saber qué nos hace ser únicas, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades que traen fortaleza a otros. Porque primero tú te vuelves un Ezer kenegdo a tu esposo y cuando formas una familia te vuelves ese Ezer kenegdo a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Pero cuando tú vas a un centro de trabajo, tú te vuelves Ezer kenegdo en ese lugar para los que están ahí, porque ese es nuestro propósito, ser una ayuda a la medida, al lugar a donde somos enviadas para cumplir ese propósito de Dios. Entonces, en una pareja es importante que reconozcamos que tenemos fortalezas y debilidades. Tengo fortalezas y debilidades, mi esposo tiene fortalezas y debilidades, y somos diferentes, pero juntos somos de gran bendición, ¿ok? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Porque pareciera que lo entendemos de esa forma y decimos, sí, ya lo entendí, pero no. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis 3, en los versículos del 1 al 6, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, llegó a sembrar, como decimos en México, cizaña, llegó a sembrar la duda. Ese es el papel, el trabajo, el propósito de nuestro enemigo. Busca robar, matar y destruir. Y como siempre lo he dicho, siempre viene con un propósito, sembrar la duda. Es lo primero que hace, sembrar la duda. ¿De qué? De nuestro valor, de lo que realmente somos. Y por eso, viene y hace y siembra duda acerca de las reglas que Dios había puesto en el Edén. O sea, viene a decir, ¿será que de verdad? O sea, no puedes comer de nada. Siempre viene, es como que cuando viene la duda a nosotros nos llega, bueno, ¿y qué pasa si no hago esto? ¿Y qué pasa, no? Lo clásico que sucede en la adolescencia
y que sucede cuando los terribles 2 años en los preescolares. ¿Y qué pasa si infrinjo esta ley, esta regla? ¿Qué pasa si me brinco aquí? ¿Qué me va a pasar? Esa es exactamente la forma como actúa Satanás. Viene, siembra la duda para que tú puedas hacer otra cosa y decidas hacer algo que te va a alejar de las promesas de Dios. Entonces, y que te va a hacer daño y que va a cumplir con su propósito de robar, matar y destruir. ¿Ok? Entonces dice el verso 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, le contestó la mujer bien segura. Claro que podemos comer. Es solo, verso 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios nos dijo no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente astutamente le dice, no morirán, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y ahí es donde empieza la guerra de los sexos. Se abrirán los ojos y serán como Dios. Ahí empieza esa terrible idea de que queremos ser más que otros, que queremos ser iguales a Dios, saberlo todo, tener todo el poder, o sea, todo. Queremos ser como Dios. Queremos ser como Dios para tener control sobre todas las cosas, para tener control sobre todas las personas. Porque cuando tú quieres tener control sobre todas las cosas, sobre todas las personas, ese es un espíritu de control que lo que está queriendo es imitar a Dios. Estás queriendo ser como Dios, pero en un Dios chiquito, ¿verdad? En donde es tu voluntad la que gobierna tu vida y no la voluntad de nuestro Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ¿qué pasa? Dice aquí, respondió la mujer, dice, respondió la serpiente a la mujer, que, o sea, no morirán, y entonces Dios le dice el verso 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. No, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dice, la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso. O sea, ahí viene lo que dice en el Nuevo Testamento, cuando los deseos de los ojos, de la carne, dice, y la vanagloria de la vida nos gobiernan, es cuando caemos en el pecado. Cuando comenzamos a vivir por la carne y no por el espíritu, porque dice, primero, dice, vio que el árbol era hermoso, los deseos de los ojos, o sea, lo que vio. Dice, y su fruto parecía delicioso, los deseos de la carne, rico. Y quiso la sabiduría que le daría, ¿sí? Entonces, la vanagloria de la vida, quiere la sabiduría. Ay, sí, lo que va a recibir por tener eso. Dice, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Ok? Entonces, Satanás viene y nos engaña. Y durante muchos años, desde entonces, hemos vivido en ese engaño, pensando que somos menos y que como somos menos, tenemos que hacer para hacer porque nos creemos menos. Tenemos que hacer cosas, tenemos que ser perfectas, tenemos que tener cierto peso, tenemos que hacer ciertas cosas, o sea, cumplir con ciertos objetivos. Tengo que hacer todo esto para poder ser, porque nos sentimos menos, porque pensamos que estando en casa es ser menos, o porque pensamos a lo mejor que tengo que, si salgo a trabajar, pues tengo que ser lo mejor, tengo que llegar al mejor puesto para estar encima de todos, para demostrarle a todos que yo puedo. Qué engaño, ¿no? Cuando si nosotros tuviéramos el concepto correcto de ser kenegdo, nos daríamos cuenta que tenemos talentos, que tenemos habilidades, que tenemos un llamado de parte de Dios que cumplir y que con ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr y que lo podemos hacer con nuestra pareja, que no es necesario vivir solos, que no es necesario tener una vida de soltería, sino que podemos tener una pareja y que juntos podemos cumplir con ese propósito. Que aun cuando mi esposo tuviera un propósito de parte de Dios, yo puedo cumplir mi propósito. Pero ¿qué sucede? Que estamos engañadas, pensando que no tenemos un valor.
Y andamos buscando ese valor en las cosas. Y lo que es peor, en el verso 12, después de que el hombre también toma de ese fruto, dice el verso 12, el hombre le contestó, ¿por qué? Porque en el verso 11 Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y en el verso 12 contesta Adán, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza esa guerra de sexos en donde ahora el hombre se vuelve el que debe de protegernos, el que es nuestro protector, el que nos rescata, se vuelve nuestro acusador. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque descuidamos nosotras como mujeres ese valor, y ahorita vamos a ver hacia dónde tenemos que ir para restablecer el valor que nosotras tenemos como ser kenegdo. Estos versos antes acabamos de leer y les dije, pongan atención. ¿Por qué? Porque como decía mi maestro, el pastor Pardillo, decía, todo está en Génesis, así nos decía en el Instituto Bíblico. En el verso 23, en el 2:23, Génesis 2:23, recordemos lo que dijo Adán cuando vio a Eva. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer. En otra versión, en hebreo mujer es Isha, ¿ok? Y el hombre significa en hebreo Ish. Esta será llamada mujer, o sea, será llamada Isha, o sea, somos iguales. Ish, Isha, varón, varona. Dice, porque fue tomada del hombre. Pero cuando toma del fruto, se le olvidó qué había dicho. Entonces, cuando Jesús viene, muere en la cruz, derrama su sangre por nosotras y nos redime del pecado, nos redime de la muerte eterna, entonces volvemos a esa posición original de ser hueso de mis huesos, madre de los vivientes, o sea, dadora de vida. Eso es lo que nos volvemos. De vuelta es ser kenegdo para el hombre, para quienes están a nuestro alrededor. Y es donde nosotros tenemos que aprender a vivir en ese concepto correcto que nos dio Dios desde la creación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice lo siguiente. Mientras ustedes llegan, yo hasta me tardo aquí en buscar un poquito, pero dice, si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No las reprenderá por pedirla. Necesitamos ser sabias, eso es una realidad. Necesitamos ser actuar con sabiduría, hablar con sabiduría. Si en un momento dado, como lo dije en martes anteriores, de repente, pues tu esposo dice palabras necias, calladitas, nos vemos más bonitas, o sea, calladas. Porque si nos quedamos calladas, somos más sabias si respondemos una agresión o si le respondemos a alguien que está en una necedad. Si nosotros nos quedamos calladas, somos más sabias y lo único que hacemos es que aplacar el furor de la ira de un necio, ¿ok? Ahora, si nosotros respondemos, debemos de ser sabias para responder, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Decía el pastor el domingo pasado en la reunión en inglés en Leywood, que debemos de aprender a decir palabras amables a las demás personas, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quizás tú tienes un esposo que nunca recibió palabras amables de su mamá o de su papá, de su familia. Quizás le dijeron, ay, nunca vas a llegar a nada. Y el pobre ha crecido con ese concepto de que nunca va a llegar a nada. Y luego resulta que se casa contigo y tú le vuelves a decir que nunca va a llegar a nada, que nunca logra nada. Entonces, ¿qué sucede? Que él se cree esas palabras que tú le dijiste o que tú le has dicho o que le dijeron por generaciones. Entonces yo hace rato hablaba de lo que por generaciones ha habido en mi familia y que hemos tenido que romper y que hemos tenido que ver y decir hay que cambiar nuestra posición en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra familia.
¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios para saber cómo responder, para no caer en las trampas del enemigo, en el engaño del enemigo que está buscando destruirnos. Y no buscando destruir nada más a nosotras, está buscando destruir nuestras generaciones. Eso tienes que tener en mente cada vez que tú vas a hablar o vas a contestar a alguna agresión que recibes o alguna mala palabra o simplemente algo que dices, es que no me deja salir o no me deja hacer esto o no me deja lo otro, es que me controla, es que me domina. ¿Sabes qué? Hay que ser más sabias, hay que orar. ¿Para qué? Para buscar siempre su consejo. Y quiero que vayas allá a Proverbios 1:7, porque eso es muy importante. Buscar el consejo de Dios. Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, si nosotras, mujeres, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos viendo cómo seguir creciendo, cómo seguir madurando, cómo seguir alimentándonos para cumplir ese propósito de Dios, debemos buscar siempre el consejo de Dios. Siempre, siempre, siempre. No el consejo de la telenovela, no el consejo de la serie de Netflix, no el consejo de, no sé, un video que me pasaron en WhatsApp o el consejo de, no sé, un artículo que vi en Facebook. No, el consejo de la palabra de Dios. Que siempre estemos buscando mujeres de Dios, mujeres sabias, mujeres maduras, que nos pueden dar un consejo que sabemos que viene de la palabra de Dios y que nos va a impulsar a cumplir con ese propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Les decía hoy en la mañana a mis alumnos, a mis niños, si tú quieres saber que algo viene de Dios, si tú quieres poder discernir realmente que lo que estás escuchando es de Dios, Dios nunca te va a decir que vayas en contra de su palabra. Y le decía a los niños, Dios nunca te va a decir que le metas el pie a otro para que se caiga. Dios nunca te va a decir, ay, copia. Dios nunca te va a decir, contesta, sé contestón, sé respondón. Dios nunca te va a decir que desobedezcas. No, Dios es amor. Entonces Dios siempre te va a llevar a que en un momento dado te dieron una mejilla, híjole, tienes que poner la otra mejilla. Dios siempre te va a llevar a hacer bendición a los demás. Entonces, en eso es donde nosotros tenemos que buscar. Si el consejo que me está dando va contrario a la palabra de Dios, ese consejo no viene de Dios, viene del hombre, viene de la emoción quizás, o viene del mismo enemigo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios sirve para redarguirnos, para instruirnos. Y dice que es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta el alma para discernir los pensamientos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para poder ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar, cómo Dios quiere que seamos esa ayuda a la medida, cómo es ser kenegdo. Entonces, Efesios 5:15 nos dice, y quiero que vayamos allá, porque solamente renovando nuestra mente, viviendo con sabiduría, buscando el consejo de Dios, y como dice aquí Efesios 5:15, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. O sea, tenemos que aprender a vivir como mujeres sabias, que edificamos nuestra casa y no como dice Proverbios, como una mujer necia que con sus manos la destruye, es decir, con nuestras propias acciones, con nuestras propias palabras. De ahí que sea importante que hablamos a nuestra vida, que hablamos a nuestros hijos, que hablamos a nuestro alrededor, que tienes un negocio, que hablas de tu negocio. ¿Cómo estás diciendo que te va? ¿Cómo hablas de tu salud? ¿Cómo hablas de de todo lo que está a tu alrededor? ¿Hablas palabras de bendición o hablas palabras que maldicen, palabras necias? Entonces, hagamos oídos sordos a palabras necias, pero también seamos sabias con nuestra boca conforme a lo que hablamos. Entonces, ser kenegdo es una edificadora con sabiduría. Seamos edificadoras con sabiduría, que animamos, que edificamos, que damos fuerza, que cada mañana podemos levantarnos más temprano
Sí, más temprano. Quizás te levantas más temprano para hacer ejercicio, quizás te levantas más temprano para orar, para buscar a Dios, para buscar su dirección, para buscar su consejo, para poner en manos de Dios este día, aquello que te preocupa o aquellas peticiones de oración que tienes, se vale levantarse más temprano. La verdad que sí, comienzas el día con mucho más ánimo, pero sobre todo que tú puedas levantarte y orar por los tuyos, orar por tu esposo, si tienes hijos, si tienes hijas, orar por ellos, si tienes nietos, nietas, orar por ellos, orar por tus sobrinos, por tus sobrinas, por tu familia, por tus vecinos, por las personas en autoridad. Es importante que hagamos eso, porque eso abre los cielos sobre el lugar en donde estamos. Eso abre, aparte de abrir los cielos, simplemente nos va dando esa fuerza espiritual para ir viviendo ese día y nos fortalece. Es como la palabra de Dios nos dice que Jesús de madrugada se levantaba y oraba y todo lo que iba pasando en el día ya no era una sorpresa para él. Él ya estaba fortalecido en el espíritu y podía hacer frente a cualquier adversidad que trajera ese día. Pero a veces nosotros estamos pensando en el día de mañana, en el pasado y en el que sigue y en el que sigue, y entonces dejamos de vivir este día por estar pensando en el de mañana, en el pasado y en el que sigue y en el que sigue. Y no, tenemos que aprender a vivir este día, este presente, y poder decir como el salmista, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Ajá, entonces no es como que, el día de mañana es el que hizo el Señor. No, David habla muy claro en cuanto a este día, al presente. Es importante eso. Entonces, procura la unidad en tu familia. Sé un instrumento de unidad y no un instrumento que separa, no un instrumento de contienda, no un instrumento que divide, porque no hay peor cosa que volverse un instrumento que divide, un instrumento de aquel que llega a alguien y, ay, no, es que si tú supieras lo que hizo aquella, no, es que si supieras lo que hizo tu papá, no, es que mira lo que hizo, no es que mira que lo otro, oh, es que mira lo que hizo tu hermana o lo que hizo tu hermano, y entonces empezamos a hacer esto, a poner en contra a la familia, y en lugar de ser un instrumento en las manos de Dios, somos un instrumento en las manos de nuestro enemigo. Estamos siendo usadas por él. ¿Ok? Igual que como fue Eva usada por la serpiente. Y decir, ¿qué? ¿Crees que no va a pasar nada? Es como pensar y decir, o sea, ¿crees que no va a pasar nada si dices esos comentarios? ¿Crees que no va a pasar nada en lo espiritual si eres división? Si estás siendo un instrumento que divide. Sí, sí va a pasar. Sí va a pasar. Va a traer maldición a tus generaciones. Entonces, seamos mujeres que unimos. Como dice Proverbios 31, 11 y 12, vayamos allá, que lo leímos hace unas semanas, pero vamos de nuevo para allá, a Proverbios 31, versículos 11 y 12. Proverbios 31, versículo 11 y 12, dice en la Nueva Traducción Viviente, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. No tiene que ver con riquezas de dinero, tiene que ver con la riqueza espiritual. ¿Ok? Tiene que ver con el saber ser eser kenegdo. Estamos para enriquecer la vida de los demás. Y no de los hombres solamente, de las mujeres, como en este momento que yo estoy hablándoles a ustedes, yo espero que por medio del Espíritu Santo esté enriqueciendo su vida. Así como ustedes enriquecen mi vida. Entonces, dice el verso 11, su marido puede confiar en ella. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice, ¿por qué puede confiar? Dice, porque esta mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. O sea, ¿por qué? Porque es una mujer que no desnuda a su esposo delante de los demás. Es decir, que guarda esos secretos que se quedan en la alcoba, se quedan en la recámara. Así como decimos en México, la ropa sucia se lava en casa. Bueno, esos secretos, esas fallas se quedan en la recámara. Porque yo creo que ni a ti ni a mí nos gustaría que nuestro esposo ventilara nuestros errores a los demás. Nos sentiríamos menos. Ahí sí que nos dañaría. Entonces es lo mismo. Nosotras podemos hablar de nuestro esposo con alguien que tiene la madurez
para escuchar y darnos un consejo. Pero así como con el afán de descargarnos y entonces descargar nuestra frustración diciendo todos los males de nuestro esposo y desnudándolo ante los demás, eso sí que no. O sea, no, porque nos volvemos mujeres en las que no pueden confiar. Y entonces después decimos, es que mi esposo no confía en mí, es que mi esposo le cuenta sus secretos a otros, pero a mí no. Pues ¿por qué te los va a contar a ti? Preguntaría yo, si tú lo desnudas frente a los demás. Y no estoy diciendo que lo hagan ustedes, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que si nos ponemos en ese punto de por qué de una mujer que siente que no tiene confianza de su esposo, pues es por eso. Es porque el esposo no tiene la confianza porque en algún momento nosotros desnudamos. Lo desnudamos. Si tú en un momento dado no tienes confianza en tu esposo, es por lo mismo, porque en un momento dado perdiste la confianza en él. Entonces, trata bien a tu esposo, trata bien, nunca devuelvas el mal por mal, ¿ok? Devuelve, si alguien te hace mal, devuelve con bien. No lo desnudes en público. Y algo que yo voy a comentar para cerrar este tema y que hace rato platicaba con mi esposo, porque ahora que estamos en la escuela y le decía yo a mis hijos en la hora de la comida, pues nosotros tenemos que estar al día en las películas infantiles. Tenemos que estar viendo todas las películas que salen de Disney, de lo que sea que salga, de cualquiera casa productora, tenemos que estar escuchando, viendo, ¿no? Porque es lo que los niños están viendo, es lo que los niños están alimentando. Y como estamos como sus maestros y como sus líderes también espirituales dentro de la escuela, pues nosotros tenemos que ver las películas para que cuando ellos llegan y nos comentan, nosotros también poder aconsejarles y decir, sabes que esa película no es bueno que la veas o la puedes ver con papá y mamá, pero no la puedes ver solito. Entonces, la semana pasada, una de nuestras niñas nos dijo, oye, Miss, ¿ya viste la película Turning Red? Que en español no sé cómo se llama, pero es de Disney. Y Red creo que se llama nada más así en español, no lo sé cómo se llama, pero es de un dragón, de un oso panda rojo. Entonces, y de una niña de 13 años. Y conforme vimos esa película, es una película que realmente es para estudiar, como mujeres es para estudiar, porque habla mucho de identidad, habla mucho de eso que ocurre en el cambio de la niñez a la adolescencia, cuando la niña comienza diciendo, en mi casa un valor muy importante es honrar a papá y a mamá, es obedecerlo, pero debes de tener cuidado cuando ese mandamiento, cuando ese valor se pierde en ese buscar, dice, cumplir el valor, la obediencia a tu papá y a tu mamá, pierdes tu identidad. Y ojo con eso. ¿Y por qué? Porque cuando nosotras como mujeres en Latinoamérica somos creadas en una cultura donde hay machismo, en una cultura que es gobernada obviamente por nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás, que busca robar, matar y destruir. Y que entonces nos hace, a nosotras mujeres se nos enseña que tenemos otro papel y que tenemos que obedecer a papá y a mamá y que tenemos que servirle al hombre, pero en una idea equivocada, en una idea errónea que no viene de Dios. Entonces nos perdemos a nosotras mismas, perdemos nuestro propósito de Dios, desconocemos cuál es nuestro propósito de Dios y entonces comenzamos a caminar en el propósito de los demás. Y eso ocurre en todos lados, en América Latina, en donde la mujer es sobajada, en donde la mujer es pisoteada, en donde la mujer es violentada, en donde es golpeada, ¿no? En donde es ultrajada, en donde es abusada, pero que si nosotros tomamos este rol tan importante de ser kenegdo, vamos a poder transformar nuestras generaciones, como lo decía en las semanas anteriores. Vamos a poder ser una esposa sabia, una mujer sabia que edifica su casa, que puede educar a sus hijos e hijas en el valor correcto que Dios les dio, para poder hacer un cambio en nuestras generaciones, en lugar de pensar en un feminismo que raya en la rebeldía.
porque esa película es muy buena, tiene muy buen mensaje, pero muy sutilmente deja una línea sutil de que para poder ser esas mujeres y cumplir el propósito que tenemos que ser rebeldes. Entonces, he ahí la importancia de nosotros poder estar renovando nuestra mente conforme a la palabra de Dios y de darnos cuenta que si efectivamente tenemos un rol que cumplir como mujeres, que no es que haya una jerarquía y que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, porque puede ser que tú te estés preguntando ahorita, bueno, ¿y qué es eso de que Jesús es cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer? Ok, esto viene en cuanto a esa jerarquía espiritual, pero de cómo va la autoridad, de cómo fluye, pero no que tengas menos autoridad, sino que cuando, fíjate bien, cuando vaya el hombre a la presencia de Dios y le pida cuentas de lo que le entregó, que somos nosotras, que es su familia, allí es en donde nosotras, aún y que estamos a la misma par del hombre, porque nos ve igual, porque con Jesús vino esa redención de vernos igual, es como que tenemos la cobertura, el hombre viene a hacer esa cobertura, esa protección, porque fue puesto para protección nuestra. Entonces, Jesús es cabeza del hombre, sí, es su protección, no se manda solito. El hombre está puesto como protección nuestra y no quiere decir que no podamos nosotros tomar decisiones, sino que sí las podemos tomar decisiones, por supuesto que sí, porque tenemos que salir a cumplir ese propósito de Dios, porque nuestros talentos se deben multiplicar, se deben desarrollar y ser, sobre todo, no perder de vista que somos Ezer Kenegdo. ¿Ok? No perder de vista que somos ese instrumento que anima, que esfuerza, que levanta, que exhorta, que equipa a los que están a su alrededor, pero siempre con la protección espiritual de nuestro esposo, que eso es muy importante. Y que cuando estamos solteras, bueno, esa protección espiritual viene de Dios, viene de nuestros pastores, siempre tomando en cuenta eso. Entonces, esa película que yo les digo está en Disney Plus, en esa plataforma de streaming, Disney Plus. Si la pueden ver, véanla. Se llama Turning Red, o sea, convirtiéndose en rojo. Y es muy importante porque habla mucho de la sanidad de la mujer, como a veces la mamá, como mamás ponemos cargas muy grandes en las hijas o en los hijos de lo que nosotros queremos que sean. Y entonces hacemos que haya un rechazo en nuestros hijos porque no los aceptamos por completo y los estamos rechazando y queremos que sean lo que nosotros no fuimos. Pero porque nosotras, como mamás, resulta que en un momento que también fuimos hijas, nuestras madres hicieron lo mismo. Y a su vez las abuelas en nuestras madres. Y se va pasando de generación en generación como una maldición. Entonces es una película muy interesante que les recomiendo que vean siempre con ojos abiertos, con mente abierta a qué Dios te quiere hablar a través de esa película. Porque obviamente van a haber cosas que son de los orientales y que dices, pues eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero si lo empiezas a ver en la manera espiritual, en el mundo espiritual en el que vivimos, vas a encontrar muchas cosas que van a ser de bendición para tu vida y que a lo mejor te van a ayudar para decir, esto pasa en mi casa, esto pasaba en mi familia y hoy quiero que se rompa, porque estoy segura que Dios les va a hablar a través de eso. Pues hemos terminado esta lección, hemos terminado con este tema. Yo espero que haya sido de bendición y vamos a pedirle a Dios que nos muestre esas áreas en donde nosotras estamos batallando para ser Ezer Kenegdo, para volvernos a esa ayuda a la medida para nuestro esposo. Y que si hemos sido instrumentos, que hemos dividido, que hemos hablado mal de nuestro esposo o que lo hemos expuesto, pues ponernos a cuentas con él. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de aprender junto con tus hijas de este tema, de aprender que tú no nos hiciste con una jerarquía, tú nos diste un valor
igual al hombre y a tus ojos somos iguales. Tú nos llamaste Eser Kenegdo, ayudadoras, ayuda a la medida para el lugar a donde tú nos llamas a extender tu reino con esos talentos, dones y habilidades que tú nos has dado. Te pedimos perdón si en un momento dado hemos sido instrumentos de división, si hemos sido instrumentos de contienda. Perdónanos si hemos sido instrumentos que han expuesto a nuestro esposo o a cualquier otra persona en la familia, que lo hemos expuesto, lo hemos desnudado delante de los demás. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes para restituir eso que hicimos, porque tú nos llamas a la restitución. Tú nos llamas a no dejar las cosas así, sino a restituir, a poder traer esa unidad nuevamente en el cuerpo, esa unidad nuevamente en la familia, en la pareja. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres cada día cómo ser Eser Kenegdo para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para el lugar en donde desempeñamos nuestros talentos, habilidades y dones que tú has puesto en nosotros. Que podamos ver a las personas como tú las ves a nuestro alrededor, que podamos ser bendición para nuestros vecinos, a los negocios que tenemos a nuestro alrededor, que podamos ser luz y sal en donde tú nos has puesto y ser esas mujeres edificadoras, esas mujeres que reedifican esas ruinas que ahí están en lo espiritual, pero que también a veces están en lo físico. Familias que están destruidas, familias que están divididas. Ayúdanos a ser esas mujeres que reedifican en tu nombre, Señor, y poniendo siempre en alto tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, espero que ha sido de gran bendición para ti esta tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos de este martes al siguiente martes, que es el primer martes de abril, si no me equivoco. A ver, es 8, 7, 6, 5. El 5 de abril nos vemos por aquí con un nuevo tema que seguramente va a ser de bendición y que vas a poder compartir con otros. Espero que esta tarde te haya bendecido. Nos vemos. Bendiciones. Bye bye.